Hola, bienvenidos de nuevo a una de las entrevistas de Endovascular TV. Y hoy tenemos a alguien muy especial, que es el doctor Javier Escanet, del Hospital Clínico de Madrid. Y el tema que vamos a cubrir hoy, que es el tema de la microcirculación coronaria, pues si alguien nos lleva años hablando de esto, es Javier Escanet. Realmente yo he aprendido sobre microcirculación en los últimos años gracias a él. Ha sido el precursor, ¿no? Ha sido el pionero. Yo me acuerdo hace años, cuando pensábamos que todo esto eran teorías fisiopatológicas para científicos y que no tendría una implicación práctica nunca, pues estamos muchos equivocados, porque hoy día todo ha cambiado y la microcirculación ha llegado a las salas de hemodinámica, a los hospitales, para formar parte de la asistencia. Entonces, quiero hablar de un estudio que han hecho ellos en el hospital, el AIDANGIO, que lo habéis presentado en el PCR en París y en la SEC, en la Española, hace poco. Cuéntanos, Javier, un poco rápidamente, ¿cuál fue el diseño que pretendíais y qué encontrasteis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Chema, por la introducción y un placer estar con todos los oyentes. Comentabas tú que este es un estudio sobre microcirculación. Realmente este es un estudio sobre la angiografía coronaria, o más específicamente con el hecho de mandar a un paciente a tener una angiografía coronaria en el contexto de un síndrome coronario crónico. Entonces, tiene todavía una relevancia mayor porque es muy práctico. Lo que nos preguntamos nosotros es, en 2023, ¿cuál era el valor diagnóstico realmente en los pacientes con síndromes coronarios crónicos de tener una angiografía coronaria? Y lo pensábamos además sabiendo que en 2023 ya existían un montón de técnicas intracoronarias consolidadas que daban mucha más información que lo que era puramente la angiografía, concretamente la guía de presión, que nos informa acerca de la severidad de las estenosis, y luego, por otra parte, la posibilidad de hacer con una guía específica, que es la guía de Abbott, el Pressure Wire, la posibilidad de hacer mediciones de termodilución en la microcirculación coronaria, entender si la microcirculación coronaria estaba mal, y hacer el test de acetilcolina, que es una prueba que nos permite ver si hay trastornos vasomotores. Entonces, estas eran las preguntas fundamentales de lo que nos planteábamos. Y para esto lo que hicimos fue establecer un estudio multicéntrico en el que participaban 4 centros, a los cuales les exigimos, monitorizamos que fueran realmente una inclusión all-comers de todos los pacientes que se enviaban para hacer síndrome coronario crónico. Era muy importante porque si queríamos tener idea de prevalencia, si queríamos tener una idea de la situación real, no podía haber una selección de casos, ¿no? Claro. Un sesgo en selección. Y esto se cumplió de una forma muy buena. Me parece que el número inicial que tuvimos de pacientes que se incluyeron fueron 365, y de estos 317 realmente no tenían impedimento para hacer estas pruebas, y a estos pacientes se les hizo un algoritmo diagnóstico que le llamamos Advanced Invasive Diagnosis, es de donde viene el acrónimo AID, ¿no? En donde se dice que, bueno, si hay una estenosis que decimos del 90%, entendemos que efectivamente la angiografía ya nos ha respondido qué es lo que le pasa al paciente. Si hay estenosis que no son moderadas,
o sea, perdón, que no son tan severas, que son moderadas, entonces las interrogamos con guía de presión. Y si la guía de presión en estas estenosis es normal, no isquémica, da valores no isquémicos de RFR o FFR, o si no hay estenosis, entonces vamos a por lo que es la valoración de la microcirculación coronaria y el test de acetilcolina. Entonces, de esa forma, con ese algoritmo, que se cumplió además en el 99% de los pacientes, concretamente en el 90 y muchos % de los pacientes, de forma completa, pues pudimos tener una idea muy práctica de la situación. Y al final, claro, visteis que hay fenotipos diversos, ¿no?, de situaciones que pueden explicar una angina, ¿no? Está la estenosis epicárdica, luego están los distintos problemas de resistencia microvascular, el vasospasmo a ciertos niveles. Sí. ¿Esta estrategia se os ha quedado ya como asistencia clínica? ¿Es ya la rutina vuestra de abordaje de estos pacientes? Bueno, antes de eso quizás sería interesante compartir los resultados del estudio, ¿no? Porque el estudio tuvo unos resultados que son muy espectaculares. Lo que demostró es que cuando un paciente con síndrome coronario crónico, por lo menos en nuestro medio, ¿no?, es enviado para hacer una coronariografía, se obtiene, digamos, una información de que hay algo anormal en el 32% de los pacientes. Sin embargo, cuando se completa la estrategia AID, nos encontramos que había en total un 84% de los pacientes que tenían realmente una causa de isquemia. Ya. Eso, la implicación que tiene esto, Chema, es enorme. Esto quiere decir, en primer lugar, que los cardiólogos clínicos que enviaron a estos pacientes a la coronariografía estaban en lo cierto. O sea, sopesaron, no sobreindicaron la coronariografía. Realmente ellos sopesaron los riesgos y todos los inconvenientes para el paciente de tener una prueba invasiva a la hora de enviarlos, porque pensaban que había algo y realmente lo había. Pero si no se hubiera hecho esta estrategia IDANGIO, como sucede en esos cuántos cientos de miles de coronariografías dices que existen en el país, como habrá pasado en la mayoría, excepto el 1,2% de los pacientes de esas coronariografías, la información que recibieron de vuelta en los cardiólogos clínicos fue el 32% de los casos. Ya. Los pacientes se quedaron sin tener un diagnóstico de lo que pasaban en un enorme porcentaje de casos, porque además lo que apareció ahí es que concretamente la enfermedad no obstructiva, lo que era el problemas microcirculatorios o vasomotores, ocurría en el 45% de los pacientes. Casi los pacientes. Entonces, ¿cómo nos ha influido a nosotros en nuestra práctica clínica? Pues obviamente, nosotros en este momento aplicamos esto porque nos parece que es algo que está apoyado por las guías de práctica clínica. Todos los elementos que hemos dicho del AID-ANGIO, de la estrategia AID, están apoyados por la práctica clínica. Segundo, en primer lugar, por los pacientes, porque esto ha contribuido de una forma enorme a replantear cuál es la forma de tratamiento de los pacientes. Y en tercer lugar, porque para los clínicos esta información es muy, muy importante a la hora de sentar tratamientos que puedan ser útiles. Por lo tanto, nuestra práctica habitual ahora, y tengo que resaltar que de los 9 cardiólogos intervencionistas que somos en el Hospital Clínico San Carlos, los 9 cardiólogos hacen este tipo de pruebas, lo hacemos de una forma rutinaria. Sí, la verdad es que poder decirle a un paciente por qué le duele su pecho, por qué tiene un síntoma, es uno de los principios fundamentales de la medicina, identificar el origen de los síntomas. Y eso quedaba, tú y yo bien lo sabemos, porque hemos estado años reportando coronarias normales, el paciente iba con su informe de coronarias normales, y entonces, ¿qué es lo que me duele? Bueno, fulanito, fulanita, pues será otra cosa, no es importante, olvídese. Pero el paciente seguía teniendo síntomas y te repetían, el cateterismo te lo pedían al año otra vez. Es que sigue con síntomas. Y seguía otra vez, pues las coronarias siguen iguales de normales. Y claro, debajo de esa falsa situación se encontraba esto. Un 45% de pacientes que sí, no tienen epicárdicamente nada, pero sí hay debajo algo que justifica. Y luego una pequeña proporción que he visto que no tienen ni siquiera nada microcirculatorio y que es verdad que a lo mejor pues tienen molestias de tipo, yo qué sé, osteomuscular, etc. Esto que estáis haciendo ahora ha quedado totalmente apoyado por las guías, porque las guías europeas de síndrome coronario crónico que hemos conocido recientemente, pues dan una clase 1 a este abordaje, ¿no? Sí, efectivamente. Además, fíjate que de los síndromes coronarios crónicos que barajan la Sociedad Europea de Cardiología, está, aparte del paciente con dolor torácico y coronarias normales, está el paciente, por ejemplo, al que se le ha hecho una angioplastia y continúa teniendo síntomas. O sea, esos también son pacientes que entran en un círculo vicioso de decir, a ver si tiene restenosis, se le manda para hacer una coronariografía, no tiene restenosis.
está el paciente en donde realmente la angioplastia le sentó como agua de mayo, es decir, que no le hizo absolutamente nada, y donde también estamos aprendiendo que en muchas ocasiones la causa de los síntomas en el paciente antes de tener la angioplastia no eran las estenosis, sino que era un problema más profundo que afectaba al control vasomotor o a la microcirculación, ¿no? Por lo tanto, o sea que efectivamente es muy importante. Quizá un aspecto, quizá un matiz que ha aportado nuestro estudio con respecto a las guías del 2024 de los síndromes coronarios crónicos, que ya recomiendan con una indicación 1B este tipo de pruebas en la sala de hemodinámica en pacientes que vengan con esto. Y quizá una matización es que ahí se dice que después de haber hecho un tratamiento médico que no sea satisfactorio. Una información muy importante que sacamos de Ley Danjo, donde el cardiólogo clínico, antes de que le diéramos la información de las pruebas, tenía que mojarse y en base a la angiografía, en base al patrón de angina, en base a las pruebas, tenía que decir cómo tratarían los pacientes. Una información que supimos muy importante es que cuando el clínico sospecha que lo que hay es INOCA, cuando sospecha que hay un problema de isquemia no obstructiva, se equivocan el 80 y pico % de los casos. Es decir, no es posible, demuestran con mucha claridad que el clínico necesita evidencias objetivas de cuál es, como tú decías, el endotipo de disfunción que existe allí. Porque si no, si tú no sabes si el problema es un problema vasomotor, que tratarías con antagonistas del calcio, si tú no sabes si es un problema estructural, que tratarías con betabloqueantes, etcétera, etcétera, estás dando palos de ciego, y hasta que no obtienes, digamos, datos objetivos de qué es lo que está causando la angina, no es posible realmente hacer un tratamiento efectivo. Y luego otra ventaja que supongo que estarás de acuerdo es que esto puede hacer que cobre interés el desarrollo de investigación farmacológica para este problema, que ahora se identifica, porque lógicamente estamos hablando de betabloqueantes, antagonistas del calcio, pero hay más fármacos, y necesitamos investigación para encontrar fármacos específicos que tengan una acción más potente a nivel micro o definir patrones terapéuticos para cada endotipo, como has comentado, y esto creo que también aumentará el interés. Por descontado, y también será posible incluso, una vez que se establecen relaciones entre factores de riesgo cardiovascular y el desarrollo de estas anomalías, también será posible pensar en fármacos destinados al tratamiento de esos factores de riesgo cardiovascular que tengan un efecto protector para que no se desarrollen estas anomalías en la circulación coronaria. Pero también es cierto, lo hemos comentado antes, hemos hablado de 150.000 coronariografías al año en España, 75.000 acaban en PCI, curiosamente el 50%, pero solo un 1% de esas coronariografías fueron 1.700 estudios los que incluían valoración de la microcirculación. Entonces, y de esta entrevista quizá va a ser una parte muy aprovechable, porque los resultados de los estudios los encuentras en Internet, en el PCR online. ¿Qué consejo darías tú a una unidad de hemodinámica, a una unidad de cardiología intervencionista que ha adquirido el sistema, pero que no tiene implementado este flujo? ¿Qué consejos para que esto se implemente en una unidad, para que quede ya como una práctica habitual en esa unidad? ¿Qué consejos le darías a unos iniciadores? Hombre, me preguntas qué es lo que yo le diría a los cardiólogos intervencionistas. Entonces, yo lo que le diría a los cardiólogos intervencionistas, que en último término son cardiólogos, es que establezcan, digamos, una discusión conjunta con sus cardiólogos clínicos para que entonces, de forma conjunta, se establezca un programa de diagnóstico completo de lo que es la isquemia miocárdica. El estudio Danjo ha introducido un nuevo concepto, es el concepto del ischemia team. El ischemia team es un aspecto muy importante, se baraja ahí donde realmente es el cardiólogo intervencionista con la información invasiva con el cardiólogo clínico para entonces discutir qué tipo de isquemia tiene el paciente y cómo tratarlo. Yo creo que esto es un aspecto muy importante, pero todavía más. El mensaje, aparte de mandárselo a los compañeros que son cardiólogos intervencionistas, habría que mandarlo a los cardiólogos clínicos, porque realmente estas técnicas son para ellos. De la misma forma que, en primer lugar, la coronariografía nos la solicita el cardiólogo clínico porque es quien está intentando buscar una solución para el paciente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando el cardiólogo clínico solicite esto a las unidades de cardiología intervencionista, es cuando el cardiólogo intervencionista
ya incluso no necesitará de motivación para hacer estas pruebas, porque tendrá que hacerlo simplemente. Es una prueba pedida. O sea que no tendrá más excusa, tendrá que hacerlo porque es algo que necesita el cardiólogo. Es como cuando pides un eco transesofágico, pues el de eco te hace el eco transesofágico, no se lo piensa si lo hace. ¿No? Sí, o sea, en este momento de vez en cuando te encuentras con comentarios que dicen, bueno, es que yo no creo realmente en este tipo de cosas. Es decir, bueno, ya no es una cuestión de creencias, ¿no? Es una cuestión simplemente de, hágame por favor usted, deme esta prueba que la necesito para mi paciente. Sí. Muy bien, y ya para acabar, seguro que tenéis algún estudio en marcha o tienes algún proyecto en tu mente, ¿nos puedes adelantar en qué estáis? Pues sí, ya estamos en marcha con el AIDS Post-PCI Angina. El AIDS Post-PCI Angina es un estudio que lo que busca es entender de una forma real qué es lo que está sucediendo en los pacientes que tienen angina tras las intervenciones percutáneas. Y es un estudio que aplica un árbol, digamos, diagnóstico más complejo, en donde están incorporadas también técnicas de angiografía coronaria funcional, pero que busca responder a la pregunta de por qué un porcentaje tan grande, más del 20%, de los pacientes que son tratados con angioplastia para tratar angina, para curarles su angina, continúan teniendo angina. Y ya el estudio ya está poniéndose en marcha y esperamos tener los resultados pues, en los próximos 2 años. Muy bien, muy bien. Sabía yo que teníais ya algo en línea. Siempre el doctor Janet tiene algo en esta línea, ¿no? Entonces ya, bueno, concluimos. Realmente creo que hemos repasado lo que es el estudio, hemos visto sus resultados, hemos visto, por otra parte, las guías, cómo soportan este abordaje del paciente desde una visión más holística, ya no solo epicárdico, sino micro. Para dar respuestas diagnósticas, para dar respuestas terapéuticas, hace falta implementarlo mucho más, está haciéndose poco en nuestro país, hemos visto las cifras, hay que crecer mucho más. Y nos has dado buenos consejos. ¿Alguna última frase, algún último mensaje que te gustaría dar, Javier, a nuestra comunidad de cardiólogos, sobre todo intervencionistas, pero también nos pueden escuchar, ojalá, cardiólogos clínicos? Bueno, a mí me parece que sobre todo son todo compañero o compañera que tiene, digamos, una motivación en poder entender qué es lo que pasa en los pacientes, en poder contribuir con la información que obtenemos, la oportunidad que nos da estar haciendo una prueba invasiva a un paciente, ¿no? Entender que solo cuesta 15 minutos más, que es lo que llevó de media en el estudio EIDANGIO obtener esta información, que realmente vale la pena hacer el pequeño esfuerzo de implementar estas técnicas y aplicarlas de forma rutinaria, porque tiene un enorme impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces, este sería mi mensaje. Mi mensaje sería un poco el de animar a todos los compañeros y compañeras a que empiecen con aplicar de una forma más sistemática un estudio diagnóstico de las causas de isquemia en los pacientes con síndromes coronarios crónicos, y como decía antes, es una oportunidad muy grande además para tender puentes todavía, o hacer puentes todavía más fuertes con los cardiólogos clínicos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Un placer, gracias. Adiós.